Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos a todos aquí hoy, porque tenemos un tema que estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Si eres fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta seguir los chismes y las noticias del entretenimiento, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en los últimos rumores y especulaciones que rodean a esta pareja tan querida, y vamos a analizar lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy podría sorprenderlos, y vamos a desgranar cada detalle para que no se pierdan nada. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora, vayamos directamente al grano. El título de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin pone condición: se enfadará Hande Erçel, lo que no esperas. Esto nos deja pensando, ¿qué tipo de condición podría ser? ¿Qué podría molestar a Hande Erçel? Y lo más importante, ¿qué es eso que no esperamos? Pues bien, vamos a desglosar toda la información que tenemos hasta ahora, analizando las fuentes, interpretando las señales y, por supuesto, compartiendo nuestras propias teorías. Empecemos por el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son una de las parejas más icónicas y seguidas en Turquía y en el extranjero, principalmente gracias a su increíble química en la serie de televisión, Senkalkap. Su relación, que comenzó como algo profesional, evolucionó a un romance que cautivó a millones de fans. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades de este calibre, su vida privada es objeto de constante escrutinio y especulación. Recientemente han surgido rumores y, más importante aún, informes de prensa, que sugieren que Kerem Bürsin ha puesto una condición bastante significativa en relación con un proyecto futuro. Y aquí es donde entra la parte que podría enfadar a Hande Erçel. Según algunos medios, esta condición estaría directamente relacionada con la participación de Hande en ciertos proyectos, o quizás con el tipo de proyectos en los que ambos podrían trabajar juntos en el futuro. Una de las teorías más fuertes que circulan es que Kerem estaría pidiendo que, si vuelven a trabajar juntos en una serie o película, él tenga un rol protagónico de mayor peso, o incluso un control creativo más amplio sobre el proyecto. Esto, en sí mismo, no tendría por qué ser un problema. Sin embargo, la especulación crece cuando se sugiere que esta condición podría ser interpretada por Hande como una falta de confianza en su propio talento o, peor aún, como un intento de Kerem de controlar su carrera o las oportunidades que se le presentan. Piensen en esto desde la perspectiva de Hande. Ella es una actriz exitosa por derecho propio, con una carrera impresionante y un gran número de admiradores. Si Kerem impone una condición que, de alguna manera, la margine o la haga sentir menos valorada, es natural que pueda haber fricción. Los rumores apuntan a que la condición podría ser algo así como: si volvemos a trabajar juntos, yo quiero ser la estrella principal indiscutible, y si no, prefiero que no hagamos nada juntos. O quizás algo más sutil, pero igualmente significativo, como la exigencia de un guión o un director específico que solo él apruebe, dejando a Hande en una posición secundaria o incómoda. Y aquí es donde entra la parte que no esperas. Lo que realmente sorprende no es que una pareja de actores discuta sobre proyectos, sino la naturaleza y el posible impacto de esta supuesta condición. Si Kerem está siendo demasiado posesivo o demandante, esto podría interpretarse como una señal de inseguridad en su propia posición dentro de la industria, o quizás como una forma de asegurar que su imagen y su carrera sigan siendo la prioridad principal. Otra vertiente de esta historia, y esta es quizás la que más inquieta a los fans, es la posibilidad de que esta condición no sea solo profesional, sino que se extienda a aspectos más personales de su relación. ¿Podría ser que Kerem esté poniendo una condición sobre los tipos de personajes que Hande puede interpretar, o con quien puede trabajar en pantalla? Esto sería sin duda un punto de conflicto mayor y algo que, para muchos, cruzaría una línea roja. Imaginen la reacción de Hande si se siente limitada en su desarrollo artístico por una petición de su pareja. Además, debemos considerar el impacto en su base de fans. Muchos de sus seguidores aman la idea de que Kerem y Hande sean una pareja fuerte y colaborativa, tanto en la vida como en la pantalla. Si se percibe que uno de ellos está tratando de controlar o limitar al otro, esto podría generar una división entre los fans, o al menos una decepción considerable. La imagen de la pareja perfecta podría verse seriamente afectada.
Ahora, es crucial recordar que toda esta información se basa en rumores y especulaciones de la prensa de entretenimiento turca. A menudo, estos medios tienden a exagerar o inventar historias para generar clics y audiencia. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que provienen de fuentes que a veces aciertan, nos da pie a analizarlos con cierta seriedad. Podría ser que esta condición sea algo mucho más positivo de lo que parece. Quizás Kerem está buscando un proyecto que sea verdaderamente innovador, algo que eleve ambos perfiles, y su condición es una forma de asegurar que la calidad del proyecto sea excepcional, y que ambos estén en la cima de su potencial. A veces, una condición puede ser una forma de proteger un proyecto y a los involucrados. Podría ser que Kerem, al ser tan apasionado por su trabajo, quiera asegurarse de que cualquier futura colaboración sea un éxito rotundo, y no algo que pueda perjudicar su imagen o la de Hande. Por ejemplo, podría estar pidiendo un guión con mayor profundidad psicológica, o un director con una visión artística muy clara, algo que él considera esencial para que el proyecto brille y, de paso, para que ambos brillen aún más. Pero, ¿qué pasa si Hande no está de acuerdo con esta visión? Si ella siente que su independencia artística está siendo cuestionada. Aquí es donde la tensión podría escalar. Hande, como hemos visto, es una artista con su propia visión y ambiciones. Si siente que esta condición de Kerem está limitando su crecimiento o su capacidad para elegir proyectos que a ella le entusiasman, entonces sí, podríamos ver una reacción de enfado, o al menos de profunda preocupación. No es descabellado pensar que podría sentirse frustrada si su pareja le pone obstáculos a sus oportunidades laborales, o si percibe que él no valora sus propias decisiones de carrera. Y volviendo a la parte de lo que no esperas. Lo verdaderamente inesperado podría ser la razón subyacente de esta condición. ¿Podría ser que Kerem se sienta presionado por la industria? ¿O quizás por las expectativas de los fans? A veces, cuando una pareja se vuelve tan popular, hay una presión inmensa para mantener esa conexión pública y profesional. Quizás Kerem siente que si vuelven a trabajar juntos, la calidad de ese proyecto debe ser tan excepcional que redefina el éxito, y su condición es una forma de asegurarse de que así sea. Otra posibilidad inesperada es que esta condición no sea solo una cuestión de ego o de control, sino de estrategia. Tal vez Kerem ha identificado un nicho de mercado o un tipo de historia que cree que ambos podrían explotar de manera única, y su condición es una forma de garantizar que se haga de la manera correcta. Por ejemplo, si él cree que pueden triunfar en un género específico, como un drama romántico con un toque de misterio, y está exigiendo que el guión y la producción se alineen con esa visión, con el objetivo de crear un éxito aún mayor que Senkalkap. Sin embargo, no podemos ignorar la interpretación más sencilla y, quizás, la más preocupante para algunos, que Kerem esté actuando con cierto grado de posesividad. Si Kerem está condicionando futuros proyectos a su propio protagonismo absoluto, o a la exclusión de Hande de ciertos tipos de roles, entonces sí, la reacción de Hande sería predeciblemente negativa. Un artista talentoso no querría sentirse limitado, y mucho menos por su pareja, por muy enamorados que estén. Los reportes de prensa a menudo mencionan que Hande está muy enfocada en su carrera y en seguir creciendo como actriz, explorando diferentes géneros y roles. Si la condición de Kerem la obligara a renunciar a algunas de estas aspiraciones, es natural que surja un conflicto. El enfado podría venir no tanto de una pelea, sino de una profunda decepción y frustración. Los rumores también sugieren que esta condición podría estar ligada a la posibilidad de proyectos en el extranjero. Ambos han expresado su deseo de expandir sus carreras a nivel internacional. Si Kerem está poniendo condiciones que limitan las oportunidades para Hande en este sentido, o que la atan a proyectos específicos en Turquía, eso podría ser un gran punto de discordia. Lo que realmente llama la atención es la ambigüedad. Si la condición fuera clara y legítima, como quiero un proyecto de alta calidad con un guión profundo, probablemente no habría tanto revuelo. El hecho de que esté envuelta en rumores de enfado y sorpresa sugiere que hay algo más, algo que se percibe como una imposición, una limitación o una falta de equidad. Pensemos en las implicaciones a largo plazo. Si esta condición es real y genera tensión, podría afectar no solo su relación profesional, sino también su relación personal. Es difícil separar completamente el trabajo de la vida privada, especialmente cuando ambos son figuras públicas tan expuestas. Sin embargo, también debemos mantener una perspectiva equilibrada. Las parejas exitosas, incluso las celebridades, tienen sus altibajos y sus acuerdos.
Quizás esta condición sea simplemente una conversación seria sobre el futuro de sus carreras y cómo desean abordarlo juntos. A veces, lo que parece un conflicto desde fuera es simplemente un proceso de negociación y entendimiento mutuo. Pero ¿por qué se dice que lo que no esperas? Quizás lo inesperado es la fortaleza de la posible reacción de Ande. Tal vez se pensaba que ella sería más complaciente, o que priorizaría la relación por encima de todo. Pero si sus ambiciones artísticas son fuertes, podría estar dispuesta a tener una conversación difícil, o incluso a tomar una decisión drástica si siente que sus metas profesionales están siendo amenazadas. Otra idea de lo inesperado podría ser que Kerem, a pesar de su fama, tenga inseguridades sobre su propia trayectoria profesional y esté tratando de asegurarse un futuro brillante mediante estas condiciones. O quizás más sorprendentemente que Ande sea la que esté imponiendo condiciones, y la noticia solo se esté filtrando de forma sesgada. Pero según los reportes, la condición la ha puesto Kerem. En resumen, la situación es compleja y está rodeada de especulaciones. La condición de Kerem Bürsin, sea cual sea su naturaleza exacta, ha generado rumores de que Hande Erçel podría enfadarse, y las razones detrás de esto son variadas y en algunos casos, inesperadas. Podría tratarse de un intento de control, de inseguridad, de una estrategia de carrera ambiciosa o simplemente de una diferencia de opiniones sobre el futuro. Lo que queda claro es que la dinámica entre Kerem y Hande, tanto profesional como personal, es de gran interés para sus fans. Y cualquier indicio de conflicto o desacuerdo, por pequeño que sea, se magnifica en el ojo público. Sea lo que sea que esté sucediendo, esperamos que Kerem y Hande puedan resolverlo de la mejor manera posible, tanto para su relación como para sus carreras individuales. Son dos artistas talentosos a los que admiramos, y nos gustaría verlos continuar brillando, ya sea juntos o por separado. Así que, para recapitular, hemos explorado las diversas teorías sobre la supuesta condición de Kerem Bürsin y cómo podría afectar a Hande Erçel. Hemos analizado la posibilidad de control, inseguridad, ambición profesional y las interpretaciones que lo hacen inesperado. Es importante recordar que hasta que haya una confirmación oficial, todo esto sigue siendo parte del mundo de los rumores del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. La vida de las celebridades siempre tiene un toque de drama, ¿verdad? Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está actuando de forma egoísta, o ven su condición como una medida estratégica? ¿Cómo creen que reaccionaría Hande? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para el canal. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.